Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos un viernes más en su programa Como en el cielo, así en la tierra. Buenas tardes, Pati. Buenas tardes, Lupita. Bien contenta de estar grabando después de tantas semanas. Sean todos bienvenidos. Le mandamos un saludo al padre Héctor Montoya. Este viernes no pudo estar con nosotros, pero esperemos que para el próximo viernes ya se presente al programa, primeramente Dios. Primeramente Dios, pero seguramente que está viendo el programa, y entonces pues de verdad le mandamos saludos y lo esperamos la próxima semana. Y pues bueno, Lupita, este programa tiene un nombre que desde que lo pensamos, a mí de verdad me ha llenado de mucha ilusión, porque hablar de las tres potencias del alma, mucha gente ni siquiera sabe cuáles son. Y hoy vamos a estar descubriendo cuáles son y para qué nos sirven. Y pues bueno, Lupita, ¿qué te parece si iniciamos con una breve oración? Claro que sí, Pati. Pues nos ponemos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, hoy en esta tarde queremos abandonarnos en tu santa y divina voluntad. Te pedimos, Señor, que seas tú el que venga hoy en esta tarde a pensar en nuestra mente, a mirar en nuestros ojos, a hablar en nuestra voz, a darnos, Señor, estas luces a través de tu Espíritu Santo para que podamos comprender estas verdades que nos has dejado a través de estos escritos. Te agradecemos, Señor, por tanto amor y nos encomendamos a ti y a nuestra Madre Santísima para que también ella interceda por nosotros. Tu Madre Santísima, que eres la Reina y Madre del vivir en la divina voluntad, enséñanos, Madre, a vivir en el divino querer. También pedimos la intercesión de Luisa, que ella interceda para que podamos comprender y llevar a ser vida estas verdades, este tesoro de el vivir en la divina voluntad, y que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues sí, Pati, como nos decías, este programa los invitamos a que se queden hasta el final. Vamos a estar profundizando en qué es el hombre, ¿verdad? Porque el hombre somos cuerpo, alma y espíritu. Así es. Pero nuestra alma, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿en qué consiste esta imagen y semejanza, verdad? Estas tres potencias que el alma tiene, que es la memoria, el entendimiento y la voluntad. Y le dice Jesús a Luisa que esas tres potencias, que la voluntad nos la fue dotada al hombre por Dios Padre, la inteligencia, el entendimiento por Dios Hijo y la memoria de Dios Espíritu Santo. Así es que ahí está la imagen de Dios en nuestras almas, y la semejanza pues vendría siendo que Adán fue criado con vida divina y voluntad divina. Esa sería la semejanza. Pero bueno, aquí hoy a través de este programa y de estas verdades vamos a ir aprendiendo y profundizando cada vez más para conocer quién soy. Fíjate, Lupita, yo me siento muy contenta de que estemos compartiendo este programa, porque de verdad, como tú dices, no sabemos quién somos, no sabemos el valor tan grande que tenemos en los ojos de Dios, ¿no? Y estas tres potencias que Él plasmó en nuestra alma, que nos dejó, es un auxiliar grandísimo que depende de cómo lo utilicemos, o lo utilizamos para el bien, para llegar al cielo y en una santidad mucho más elevada que todos los santos hasta ahorita han tenido, o lo utilizamos para el mal, porque todos sabemos que tenemos las potencias, todos sabemos que tenemos memoria, podemos recordar, ¿no? Todos lo sabemos, pero ¿por qué el Señor nos las puso? ¿Por qué? Y como dices tú, muy bien dicho, con estas verdades vamos a entender mejor por qué el Señor nos dotó de estas tres cualidades que son tan importantes en nuestra vida espiritual para poder llegar al cielo y para poder alcanzar la altura que Dios desde un principio tenía pensado que cada uno de sus hijos alcanzáramos, ¿no? Y pues traemos verdades muy interesantes. Ojalá y podamos profundizar en todas las que traemos, ¿verdad, Lupita? Claro que sí, Pati, que estas potencias del alma es lo que nos hace diferentes, ¿verdad? Muchas personas dicen, no, que somos como los animales. No, tenemos un cuerpo y fisiológicamente
pudiéramos decir esa parte como un animal, ¿verdad? Que come, se desarrolla, crece, muere, pero no, nosotros trascendemos y esas tres potencias son únicamente para el ser humano. Es lo que nos hace diferentes, ¿no? Así es. De los animales, de las plantas, es lo que nos hace la diferencia y pues hay que darle gracias a Dios porque nos hizo diferentes, nos hizo especiales, nos dotó de cosas tan grandes que hoy vamos a estar profundizando, ¿no? Claro que sí, Pati. Pues, ¿qué verdad nos traes ahora? Pues mira, Lupita, voy a leer un poquito del volumen 13, 36, noviembre 26 de 1921, y con esto vamos a comenzar. Dice, única finalidad de la creación fue que todos cumplieran mi querer. No fue que el hombre hiciera cosas grandes, más bien, estas las veo como una nada y con desprecio si no son frutos de mi voluntad. Y por eso muchas obras en su mejor momento se deshacen, porque la vida de mi voluntad no estaba dentro. Entonces el hombre, habiendo roto su voluntad con la mía, me destruyó lo más bello, la finalidad para lo que lo había creado. Él se arruinó completamente y me negó todos los derechos que me debía dar como a su creador. Pero mis obras llevan el sello de lo eterno, y mi infinita sabiduría y mi eterno amor no podía dejar la obra de la creación sin sus efectos y los derechos que me correspondían. He aquí el porqué de la redención. Quise expiar con tantas penas las culpas del hombre, y con no hacer jamás mi voluntad, sino siempre la de la divinidad. Y aún en las cosas más pequeñas, como el respirar, el mirar, el hablar, etc., mi humanidad no se movía, ni tenía vida, si no era animada por la voluntad de mi Padre. Me habría contentado con morir 1000 veces antes que dar un respiro sin su querer. Con esto anudé de nuevo la voluntad humana con la divina, y mi persona, siendo yo verdaderamente hombre y verdadero Dios, daba a mi Padre toda la gloria y los derechos que le correspondían. Pero mi querer y mi amor no querían estar solos en mis obras. Quieren hacer otras imágenes semejantes a mí. Y habiendo mi humanidad rehecho la finalidad de la creación, vi por la ingratitud del hombre peligrar la finalidad de la redención, y para muchos quedar casi arruinada. Por esto, para hacer que la redención me diera gloria completa y me diera todos los derechos que me debían, tomé otra criatura de la familia humana, la cual fue mi mamá, copia fiel de mi vida, en quien mi voluntad se conserva íntegra, y concentré en ella todos los frutos de la redención. Así puse a salvo la finalidad de la creación y redención. Y mi mamá, si ninguno hubiese aprovechado la redención, me daría a ella todo lo que las criaturas me habían dado. Qué hermoso. Ahora sí que empezamos desde el principio, como el Señor aquí nos está explicando cuál fue la finalidad de la creación del hombre. Como dice, no que hiciéramos cosas grandes, sino que hiciéramos y viviéramos en su voluntad. Esa fue la finalidad. Y fíjate, Lupita, que muchas veces nos concentramos en hacer algo grande nada más, porque pensamos que esa es la manera correcta de agradar a Dios. Por ejemplo, si vamos a servir en un retiro, queremos ser los temistas, porque es lo más grande quizás, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo el Señor Jesús que para Él eso es nada. Entonces, lo más importante no es hacer quizás cosas que se noten mucho o que hagan mucho ruido. Aquí el Señor nos está diciendo que vivir en su voluntad, ¿no? Eso es lo más importante. Y para vivir en la voluntad de Dios, no necesitamos hacer cosas tan grandes. Sí, de acuerdo. Entonces, pues, es muy importante ver con qué finalidad que nosotros, verdad, el Señor nos va a ir explicando
¿Cuál fue la finalidad de que tuviéramos estas tres potencias? ¿Cómo iba a ser el canal y el medio en que Dios se iba a comunicar al hombre? Es algo hermoso. Y pues tenemos la siguiente verdad, que está en el volumen 6, la 72, ¿verdad? Sí. Septiembre 26 de 1904, y voy a leer el párrafo 4. Dice: hija mía, no solo la coronación de espinas fue triple, sino casi todas las penas que sufrí en mi pasión fueron triples. Triples fueron las 3 horas de la agonía del huerto. Triple fue la flagelación, flagelándome con 3 diferentes flagelos. 3 veces me desnudaron, por 3 veces fui condenado a muerte. De noche, de madrugada y en pleno día. 3 fueron las caídas bajo la cruz. 3 los clavos. 3 veces mi corazón derramó sangre, esto es, en el huerto por sí mismo, de su propio centro en el acto de la crucifixión, cuando fui estirado sobre la cruz, tanto que todo mi cuerpo quedó dislocado y mi corazón se destrozó dentro y derramó sangre. Y después de mi muerte, cuando con una lanza me fue abierto el costado, triples las 3 horas de la agonía sobre la cruz. Si todo se quisiera examinar, oh, cuántas cosas triples se encontrarían. Esto no fue por casualidad, sino que todo fue por el orden divino, y para completar la gloria debida al Padre, la reparación que se le debía por parte de las criaturas, y merecer el bien para las mismas criaturas. Porque el don más grande que la criatura ha recibido de Dios ha sido el crearla a su imagen y semejanza y dotarla con 3 potencias: inteligencia, memoria y voluntad. Y no hay culpa que cometa la criatura en que estas 3 potencias no concurran, y por eso mancha, estropea la bella imagen divina que contiene en sí misma, sirviéndose del don para ofender al donador. Y yo, para rehacer de nuevo esta imagen divina en la criatura y para dar toda aquella gloria que la criatura le debía a Dios, he concurrido con toda mi inteligencia, memoria y voluntad, y en modo especial en estas cosas triples sufridas por mí, para volver completa tanto la gloria que se debía al Padre como el bien que era necesario a las criaturas. Pues aquí, ¿verdad? Está diciéndonos que es el don más grande que ha dado la criatura, el habernos creado su imagen y semejanza y haber dotado nuestras almas con las 3 potencias que son la inteligencia, la memoria y la voluntad. Y aquí muy interesante, por eso cuando cometemos un pecado, un mal, las 3 potencias concurren. El razonamiento, la inteligencia, tristemente, pues Dios, estas 3 potencias nos las dio para que con la inteligencia, el razonamiento lo conociéramos, con el entendimiento, y fuéramos inteligentes para buscar hacer su voluntad. Y con la memoria, en vez de acordarnos de cuánto Dios nos ama y cuánto debemos de corresponder a su amor, nos olvidamos como Adán, ¿verdad? Que Dios nos ama y no me importa ofender a Dios y quiero hacer yo el mal, ¿no? Me recuerdo de ese gusto, un gusto que me gusta y al final de cuentas la voluntad dice sí lo hago. Y por eso, qué fuerte, como dice aquí, ¿verdad? El Señor, sirviéndose del don para ofender al donador. Fíjate, Lupita, tristemente nosotros hemos entendido mal
esta inteligencia y esta memoria. Como tú dices, utilizamos nuestra inteligencia para fraguar el mal, para planificar el pecado. Y una vez que cometemos el pecado, con la memoria estamos recordando ese gusto, ese contento que obtuvimos de haber hecho eso malo, ¿verdad? Que claro, una vez que lo planificamos y decidimos hacerlo, nuestra voluntad, que es nuestro motor, es el que va y lo hace, ¿no? Y qué triste lo que tú acabas de decir, que el Señor Jesús está diciendo que como con el don, sirviéndonos del don, de estas potencias que el Señor nos dio, que deberían de ser para buscarlo y glorificarlo, con ese mismo don ofendemos al donador. Quizás lo hacíamos porque no sabíamos, quizás no sabíamos que estas potencias que tenemos dentro de nosotros las debemos de utilizar para las cosas de Dios, para agradar a Dios, para buscar hacer siempre su voluntad primero que nada y después dar un paso más, Lupita, subir un escalón más y buscar vivir en la voluntad de Dios. Claro, hay que comenzar haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Dejando nuestra vida de pecado. Y yo estoy segura que ahorita que quizás ustedes están escuchando estas verdades, porque no es tanto lo que decimos nosotras, es lo que el Señor Jesús está diciendo en lo que ya está escrito. Estoy segura que se les está iluminando esa inteligencia para ver qué es lo que de aquí en adelante ustedes y nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Creo yo, Lupita. Sí, que con estos dones que Dios nos ha dado, estas tres potencias, pues sirvan para acercarnos a Dios, para conocerlo, para amarlo, para glorificarlo con nuestras vidas. Y sí, por eso en lo que nos leíste, ¿verdad? Como el Señor dice que fueron triples todo lo que Él sufrió. Cuando tengan oportunidad de leer esta verdad, que es la 672 de septiembre 26 de 1904, como para reparar las ofensas de estas tres potencias, Él quiso sufrir 3 veces la coronación de espinas. Y lo va explicando el Señor en el libro de las Horas de la Pasión. ¿Por qué 3 veces lo coronaron de espinas? Pues es que le pusieron la corona de espinas y luego cuando le cambiaron, le pusieron la túnica blanca, le quitaron la túnica morada y ahí le quitaron la corona de espinas y luego se lo volvieron a poner y luego cuando lo iban a crucificar otra vez. Entonces triple, el Señor lo explica de una manera muy hermosa, como para reparar las ofensas que hacemos con estas tres potencias. Él quiso sufrir triple todo en su pasión. Y también se me hizo muy interesante, Lupita, como el Señor Jesús aquí nos dice que Él en su pasión hizo uso de esas tres potencias. Entonces nos invita también, al menos lo siento yo así, que nos invita a nosotros a hacer uso de esas tres potencias siempre, especialmente cuando estemos pasando por la cruz, ¿no? Utilizar las potencias que el Señor nos dio, porque son, como quien dice, las herramientas, ¿no? Las que deberíamos de tener, conocerlas bien, saber de lo que cada una es capaz y hacer uso de ellas, pues para lograr llegar a ser las criaturas que Él quiere que nosotros seamos. Sí, Pati, eso que dijiste ahorita, que Jesús usó sus tres potencias, es que Él como verdadero hombre tenía estas tres potencias. Ajá. Como nos dio ejemplo en todo, ¿no? En todo, Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Y vamos a ir profundizando para ir aterrizando cómo la memoria y el entendimiento son las herramientas, es lo que va a ayudar a que la voluntad humana decida, porque nuestra voluntad humana tiene la capacidad de libre albedrío. Entonces, esa capacidad de elegir, pero Dios nos dio ese libre albedrío para elegir el bien. Y muchas personas pensamos, ¿verdad? Eso antes de conocer a Dios pensábamos, no, pues sí soy libre para hacer el bien o el mal, ¿no? Dios nos dio el libre albedrío para elegir el bien siempre, no el mal, para que vayamos adquiriendo méritos y vayamos creciendo en gracia y en santidad ante Dios. Nos dio la voluntad, Lupita, para
hacer su voluntad, para hacer su voluntad. Como tú dices, es muy interesante como muchas personas creemos, me incluyo entre las personas que creemos, que nuestra voluntad o nuestro libre albedrío es ese, o hago el bien o hago el mal. Muchas personas creemos esto hasta que comenzamos a conocer un poquito más que no era ese el objetivo de Dios, nunca fue eso, en la mente de Dios nunca estuvo el mal considerado, ¿no? Entonces ya eso lo fuimos inventando nosotros después, porque nos convenía, ¿no? Pero yo creo que es tiempo, y más ahorita que estamos viviendo tiempos tan difíciles, de tomarnos en serio a Dios y de decidir siempre por Dios, siempre por el bien, siempre por tratar de hacer la voluntad de Dios, nos cueste lo que nos cueste. Seamos esos santos modernos, ¿no? Esos profetas modernos, que como los santos de antes hacían cualquier cosa por hacer la voluntad de Dios. Bueno, pues hay que seguir el ejemplo de esos santos, hacer todo lo que esté en nuestras manos, lo que esté a nuestro alcance para hacer la voluntad de Dios, porque solamente haciendo la voluntad de Dios llegaremos algún día, si Dios quiere, a vivir en la voluntad de Dios. Todo tiene un principio, ¿verdad? Sí, y realmente nosotros podríamos decir, ¿verdad?, cuál es de qué somos dueños en sí, de nada, porque Dios nos da la vida, Él nos las conserva, Dios nos da nuestros hijos, todo es de Él. Pero la voluntad humana, esta capacidad que tenemos, nuestro querer, somos tan libres que Dios nos respeta. Él no va a violentar nuestra voluntad. Es libremente que tenemos que decirle a Él que sí. Se podría decir, Lupita, que es lo único verdaderamente nuestro, ¿no? Nuestro, sí. Ajá. Así es que es tan nuestro y que pues a nadie le vamos a poder echar la culpa cuando pecamos. No. Porque el enemigo nos podrá tentar, nuestras pasiones nos podrán, el enemigo las podrá mover para tentarnos, pero al final de cuentas yo decido pecar o no pecar. Así es. No le vamos a echar la culpa al demonio, ni me hizo pecar fulanito, no, es un acto libre, verdaderamente. Pues Pati, vamos a compartir otra verdad. ¿Nos puedes ayudar a leerla, por favor? Es la verdad 1732, febrero 22 de 1925. Vamos a compartir el párrafo 3. Tú debes saber que la divinidad, al crear al hombre, formó muchas vías de comunicación entre el creador y la criatura. Vía eran las tres potencias del alma, la inteligencia, vía para comprender mi voluntad, la memoria, vía para recordarse de ella continuamente, y la voluntad en medio de estas dos vías formaba la tercera vía para irse en la voluntad de su creador. La inteligencia y la memoria eran el sostén, la defensa, la fuerza de la vía de la voluntad, para que no pudiera desviarse ni a derecha ni a izquierda. Vía era el ojo, para que pudiera ver las bellezas, las riquezas que hay en mi voluntad. Vía era el oído, para que pudiera escuchar las llamadas, las armonías que hay en ella. Vía era la palabra, en la cual pudiera recibir mi continuo desahogo de mi palabra, fiat. Y los bienes que mi fiat contiene. Vía eran las manos, que elevándolas en sus obras, en mi voluntad, hubiera llegado a unificar sus obras a las obras de su Creador. Vía eran los pies para seguir los pasos de mi querer. Vía era el corazón, los deseos, los afectos, para llenarse del amor de mi voluntad y reposarse en ella. Mira entonces cuántas vías hay en la criatura para venir en mi voluntad, siempre y cuando lo quiera. Todas las vías estaban abiertas entre Dios y el hombre, y en virtud de nuestra voluntad. Nuestros bienes eran suyos, además era nuestro Hijo, imagen nuestra,
obra salida de nuestras manos y del aliento ardiente de nuestro seno. Pero la voluntad humana ingrata no quiso gozar de los derechos que nosotros le dimos sobre nuestros bienes, y no queriendo hacer nuestra voluntad, hizo la suya, y haciendo la suya, formó las barreras y los muros en todos esos caminos, y se restringió en el mísero cerco de su voluntad. Perdió la nuestra y anduvo errante en el exilio de sus pasiones, de sus debilidades, bajo un cielo tenebroso cargado de rayos y de tempestades. Pobre hijo en medio de tantos males, queridos por él mismo. Así que cada acto de voluntad humana es una barrera que pone a la mía, es una reja que forma para impedir la unión de nuestros quereres y la comunicación de los bienes entre el cielo y la tierra queda interrumpida. Es una lectura muy grande, Lupita, pero como aquí el Señor Jesús nos está hablando de varias vías, ¿no? Varias vías que nosotros que tenemos y que reconocemos, la vista, el oído. Nosotros los podemos reconocer porque todos sabemos, bueno, casi todos podemos ver, ¿verdad? Pero el Señor nos va explicando que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, la vista como una vía para ver las cosas de Dios, ¿no? Y poder llegar a Dios. Sí, y por eso con esta primera lectura que nos leíste es que la única finalidad de la creación fue que todos cumplieran mi querer, no que el hombre hiciera cosas grandes. O sea, esa fue la finalidad de Dios, que viviéramos en esa unión, en esa comunión de voluntades. Pero pues Adán sabemos que rompió con esa relación, rompió con la voluntad de Dios, se separó de la voluntad de Dios y pues ahora la voluntad humana se puso como reina, ¿verdad? En Adán, inocente, reinaba la voluntad de Dios en él. Entonces, al separarse, pues la voluntad humana dijo, no, quítate y yo me quedo como reina y aquí se hace lo que yo digo. Y esa es la historia de es el mal que ahorita todos estamos sufriendo, ¿no? Que tenemos esa tendencia, que queremos ser, como tú dices, que nuestra voluntad reine, queremos hacer lo que nos gusta, lo que nos da satisfacciones. Y no ponemos primero la satisfacción de Dios, como deberíamos, ¿no? Se me hizo muy interesante al principio del programa cuando en la lectura Jesús nos dice que Él puso todo esto de la divina voluntad en nuestra Madre Santísima. Lo puso, lo depositó todo. Por si nosotros le fallamos, ya ella le dio la gloria que todos le deberíamos de haber dado, ¿no? Entonces, en realidad no es como que si tú decides no vivir en la voluntad de Dios, o si yo decido no vivir en la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Dios, no es como que yo le quito algo a Dios. Dios no va a ser ni más Dios ni menos Dios. Dios es Dios, pero a Dios le agradaría mucho que estemos ahí, que participemos de la fiesta, ¿no? Sí, porque en realidad pues el que nos vamos a perder la fiesta somos nosotros. Sí, definitivamente. O sea, Dios nos crió, ¿verdad? Dice los escritos a Luisa que nos crió para que tuviéramos esa relación de amor, esa comunión de amor, ese amor de tú a tú. Y para Él darnos los viernes, compartirnos su amor, compartirnos su alegría, compartirnos lo que Él es. Entonces, pues en realidad si no queremos, Dios nos respeta, pero no la perdemos, ¿verdad? Dios nos respeta porque la voluntad es nuestra, eso es algo que Dios nos dio y en realidad es lo único que nos dio que Él quiere de nosotros. Él no quiere nuestras manos, no quiere nuestros pies, no quiere nuestro cabello, Él no lo hizo, igual que la voluntad no la hizo, pero es lo único que Él respeta. A lo mejor me cae una rama y se me corta la mano, ¿no? Pero me quedo con mi voluntad entera, completa, la tengo completa. Y eso es lo único que Dios anhela de nosotros. Es lo único que nosotros en realidad podemos darle. Muchas veces equivocadamente pensamos que
en hacer algún sacrificio, le estamos dando algo a Dios. Pero en realidad Dios no quiere esos pequeños sacrificios que de repente hacemos. Nosotros como humanos los necesitamos porque son signos que nos dicen que vamos como avanzando, ¿no? Para alcanzar a Dios. Pero Dios no necesita eso. Dios está buscando como la idea central, ¿no? Que es nuestra voluntad. ¿Por qué nuestra voluntad, Pati? Porque nuestra voluntad representa nuestro amor, ¿verdad? Como decimos nosotros, y eso sabemos, amar es una decisión. Uh-huh. ¿Qué es una decisión? Un acto de tu voluntad que dice sí quiero. Así es. Entonces, Dios quiere nuestra voluntad, ¿por qué? Porque representa nuestro amor. Representa decir, el Señor me dice, mira, este plan tengo para ti, esto te he dado, esto quiero para ti. Y nosotros necesitamos decirle sí quiero o no quiero. Porque pues el Señor nuestro Señor Jesucristo ya vino e hizo lo que tenía que hacer. Ya vino, nos redimió, nos rehizo, pagó nuestra deuda, nos devolvió todos los dones y todas las gracias. Más sin embargo, muchas almas no lo aceptan y muchas almas se condenan. Se pierden tristemente. ¿Por qué? Porque nos hace falta, Dios quiere nuestro sí. Si no nos hubiera dado, Pati, una voluntad libre, no sería un amor, no sería un amor libre, sino un amor forzado. Forzado, sí. O sea, Dios no quiere que forzarnos a nada. Si humanamente, ¿cómo somos, verdad? No quiero que nadie me quiera por lo que tengo, por mi dinero, o por esto, por mi carro, quiero que me quieran por quien yo soy. Con ti más Dios, ¿verdad? Con ti más Dios quiere ese amor que le digamos, sí quiero. Y fíjate, Lupita, el Señor nos ha dado a través de la historia y de la vida destellos de lo que significa, ¿no? Ese compromiso de nosotros darle nuestra voluntad a Dios. Podríamos poner como ejemplo el matrimonio, uh-huh. Que cuando conocemos a esa persona especial y decidimos casarnos con nuestra voluntad, nosotros decimos, sí quiero casarme con esta persona, y eso no quiere decir que la luna de miel va a ser para siempre. En el matrimonio, yo creo que es el ejemplo mejor que podríamos dar, porque el matrimonio no es fácil, uh-huh. Pero todos los días hay que despertar diciendo, sí quiero estar con esta persona, y es lo mismo con Dios. Uh-huh. Le decimos que sí, y todos los días hay que despertar diciéndole sí, uh-huh. A la voluntad de Dios. Hoy voy a hacer la voluntad de Dios, hoy voy a vivir en la voluntad de Dios. Fácil no va a ser, porque el tentador no duerme, ¿verdad? Sí, y Pati, ahorita que leímos esta lectura, que nos compartiste esa lectura, cómo el Señor, o sea, cómo estas tres potencias eran vía para comprender la voluntad de Dios. Uh-huh. La memoria vía para recordarse de la voluntad de Dios y la voluntad en medio de estas dos vías formaba la tercera vía para irse a la voluntad de su Creador. O sea, todo era para conocer más a Dios, para su voluntad, para adherirnos a su voluntad libremente, y nos va nombrando, ¿verdad?, todos los dones que nos dio en el mirar, en el hablar, en el tocar, en el respirar, en el caminar, todo, para que nos encaminara a la voluntad de Dios. Mas sin embargo, qué triste, qué dolor le podemos causar al Señor, que todos esos dones que nos dio para acercarnos a Él, para tener esa relación de amor con Él, lo utilizamos para todo lo contrario, para pecar. Para pecar con la vista, para pecar con las manos, para que nuestros pasos, en vez de que caminen hacia Dios, caminan hacia el pecado. Y fíjate, Lupita, para eso nos sirven las potencias, ¿no? Uh-huh. La inteligencia y la memoria. Con la inteligencia podemos ver qué es lo que conviene. Por ejemplo, uh-huh. Tocar a alguien. Yo puedo tocar a Lupita y la puedo tocar de una manera apropiada porque me cae bien, porque es mi amiga, ¿no? Pero yo podría tocarla con malicia, podría tocarla para aventarla de un puente. Entonces, la memoria, la inteligencia a mí me va a decir
cuál es la manera apropiada de tocar a Lupita, ¿no? Y así podríamos usarlo para cualquier cosa, ¿no? La memoria, y podemos utilizar la inteligencia para saber qué es lo bueno, la memoria para saber qué es lo que sentí al tocarla apropiadamente, le di un abrazo porque era Navidad, era su cumpleaños, me sentí alegre, esa alegría que puede venir solamente de Cristo. ¿Qué pasa cuando hacemos lo contrario? El recuerdo que yo tengo de haberla tocado porque la quería aventar de un puente no va a ser el más agradable. Entonces todo eso nos sirve, ¿no? Todo nos sirve para pensar en que las cosas de Dios siempre nos van a dejar un buen sabor de boca, ¿no? Siempre van a traer a nuestra mente buenos recuerdos, un recuerdo agradable, porque hicimos lo correcto, hicimos lo que Dios quería que hiciéramos. Y yo creo que eso es algo que todos tenemos, Lupita, solamente hay que desarrollarlo quizás un poquito más, ¿verdad? Hay que leer más los escritos. Muy bien. Pues vamos a continuar para mirar la siguiente lectura. Aquí nomás, ¿verdad? Nomás recalcar un poquito que las tres potencias del alma, cuando antes de que Adán pecara, estaban ordenadas en Dios. Adán era íntegro. Su entendimiento, su memoria, su voluntad estaban todas adheridas a Dios, estaban en armonía en sí mismo y con Dios. Entonces no había pasiones, no había nada, todas sus potencias tendían hacia Dios. ¿En qué consistió ese pecado de Adán, verdad? Que se rompe con esa voluntad y ya se queda separado de la armonía de Dios, ¿verdad? Entra el desorden. Y yo creo que todo es tan claro, ¿verdad? Porque a veces quiero una cosa, pienso una cosa y hago otra. Y digo otra. O sea, se fijan cómo el ser humano quedó desordenado. Exacto. Y nos damos cuenta todos los días, porque en la mente hacemos mucho más de lo que en la vida real hacemos, ¿no es cierto? Sí. Yo en mi mente, ya terminé, pero no he comenzado. Entonces, sí, de verdad que estamos muy, nuestras facultades están hechas un desorden. Necesitamos conocer mucho, necesitamos adentrarnos mucho en cómo fue el plan original, el plan original, para poder nosotros tomar control de nuestra vida, Lupita. Porque si comenzamos nosotros a ver que nuestra vida está en desorden total, es porque no hemos comprendido bien cuál era el plan de Dios. Y no hay que sentirnos mal por eso. Esto nos viene desde la caída de Adán, pero sí nosotros tenemos una responsabilidad grande, que ahora es comenzar a investigar cuál era el plan original, porque nosotros no estábamos en la caída de Adán. Entonces, lo bueno que nosotros ya tenemos todo esto que el Señor nos ha dado para nosotros investigar, para nosotros documentarnos y decir, bueno, este es el camino que Dios quiere que tomemos, pues me voy a ir por ahí. Aunque mi voluntad quiera irse por acá, no. Vamos a ordenarnos, ¿no? Y vendría siendo, le explica Jesús a Luisa, como una flor que es, cuando Adán se separó de la voluntad de Dios, como una flor que fue arrancada de la planta. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo se empieza a marchitar? ¿Cómo empieza a morir? Porque ahora el camino para reordenarnos, el camino para tener armonía en nuestro ser, es regresar a la voluntad de Dios. Para que en una familia haya paz, haya armonía, haya alegría, cada uno de los miembros tienen que regresar a la voluntad de Dios y todo lo demás vendrá por sí solo. Es que el Señor lo acomoda todo. Por eso es muy importante que los padres de familia, Lupita, nosotros que somos la cabeza de la familia, estemos con Cristo bien centrado en nuestro matrimonio, en nuestra casa, porque si nosotros ya de por sí en el mundo, en todos lados quieren sacar a Jesús de todos lados, ¿no? Si nosotros lo sacamos de nuestra casa, ¿qué es lo que va a venir? Muchos problemas, muchas incomprensiones, infidelidades, va a venir de todo.
porque no hay quien nos una, no hay quien, necesitamos a Jesús, centrarlo en el matrimonio y como tú dices, lo demás se va a ir dando. Si Jesús está como centro en el matrimonio, Jesús va a ser el que va a educar a esos hijos, Jesús va a ser el que va a disciplinar a esos hijos y en esa casa va a haber armonía. Si no lo tenemos como centro, pues lamentablemente no vamos a poder tener el hogar feliz que todos queremos tener, ¿no, Lupita? Sí, y que hay que empezar por mí. Sí, porque queremos, ¿no? Ya que se reordenen todos los demás, no tengo que empezar por mí. Y no desanimarnos, como dices tú, que a veces quiero una cosa y hago otra, y eso es pues la herencia que nos dejó la concupiscencia, ¿verdad? El pecado original, y San Pablo decía, ¿por qué hago el mal que no quiero y no el bien que quiero? Es esa ley que me lleva, ¿verdad? Y no desanimarnos, vamos a luchar para regresar a la voluntad de Dios. Nos ayuda mucho tener esa inclinación, porque en esa debilidad puedo ver la fortaleza que tiene Dios, porque solamente con Dios y en Dios yo puedo salir victoriosa de esas pruebas, ¿no? Y cuando yo siento la inclinación a algo, pero lucho por no caer en esa tentación, le estoy dando gloria a Dios. La victoria es mía, pero si no está Dios ahí ayudándome, no podría salir victoriosa. Entonces, en mis debilidades puedo ver cuán fuerte es Dios, cuán grande es Dios, ¿no? Pues vamos a leer la última verdad que traemos, porque se nos está yendo el tiempo, ¿verdad, Lupita? Quisiéramos quedarnos aquí toda la tarde, pero tenemos que dejarlos también ir a hacer sus cositas. Pues vamos a leer la última, es la verdad 1738 de abril 23 de 1925. Y Jesús le está hablando a Luisa y le dice: tú debes saber que Dios, al crear al hombre con su aliento, le infundió la vida, y en esta vida le infundía una inteligencia, memoria y voluntad, para ponerla en relación con la suya. Y esta voluntad divina debía ser como rey que debía dominar todo el interior de la criatura y dar vida a todo, en modo de formar la inteligencia y la memoria querida por la voluntad suprema en ella. Formada esta, era como connatural que el ojo de la criatura debía mirar las cosas creadas y conocer en ellas el orden y la voluntad de Dios sobre todo el universo. El oído debía oír los prodigios de esta eterna voluntad. La boca debía sentirse infundir continuamente el aliento de su Creador para comunicarle la vida y los bienes que contiene su querer. Su palabra debía hacer eco a aquel fiat eterno para narrar lo que significa voluntad de Dios. Las manos debían ser el desahogo de las obras de esta voluntad suprema. Los pies no debían hacer otra cosa que seguir paso a paso los pasos de su Creador. Así que, establecida la voluntad divina en la voluntad de la criatura, ella tiene el ojo, el oído, la boca, las manos, los pies de mi voluntad. No se separa jamás del principio de donde salió. Por lo tanto, está siempre en mis brazos y le resulta fácil a ella sentir mi aliento y a mí el infundírselo. Ahora, es precisamente esto lo que quiero de la criatura, que haga reinar mi voluntad en la suya y que la suya le sirva de habitación para hacerla depositar en ella los bienes celestiales que contiene. Esto quiero de ti, a fin de que todos tus actos, sellados por mi voluntad, formen un acto solo, que uniéndose a ese acto único de mi voluntad, que no tiene multiplicidad de actos como es el hombre, queden tus actos en ese principio eterno para copiar a tu Creador y darle la gloria y el contento que su querer sea cumplido en ti como se cumple en el cielo. Muy hermosa, y cómo viene a confirmar lo que hemos estado compartiendo. Es la verdad 1738 de abril 23 de 1925. Y pues aquí nos sigue hablando, ¿verdad? Jesús de la voluntad
de su voluntad, cómo la voluntad divina debe de reinar en nuestra voluntad humana. Y Pati, cuando pensamos que yo soy muy libre porque yo hago lo que yo quiero, porque ahora sí que, como dice hasta la canción, vivo a mi manera, no a la manera de Dios, y entonces supuestamente el mundo te dice, eres libre, haz lo que tú quieras, pero en realidad somos esclavos. Somos esclavos. Solamente seremos libres en Dios. ¿Seremos esclavos de qué, Pati? Seremos esclavos cuando decimos, yo soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. Esclavos de mi orgullo, de mi soberbia, de mis vanidades, Y se vive infeliz, Lupita, se vive infeliz. Yo creo que todos hemos experimentado la paz de Cristo. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando por ejemplo, cuando nos confesamos, vamos a misa, nos sentimos en paz, con una tranquilidad que no se experimenta, por ejemplo, cuando estamos en pecado, ¿no? Entonces, ese vivir en paz, tranquilo, yo creo que es como ese rayito de luz que podemos ver al final del túnel que nos puede decir, voy por buen camino, estoy haciendo las cosas que le agradan a Dios. Si nosotros encontramos en nuestra vida desorden, desasosiego, rencores, quiere decir que algo anda mal dentro de mí. Quiere decir que necesito volver mi vista a Dios, necesito hacer uso de esas 3 potencias que el Señor me dio y hacer un buen uso de las potencias. Sí, sí, separados de la voluntad de Dios, pues nos volvemos esclavos de todo lo que te puedas imaginar, de vicios, de pecados. ¿Qué es un pecado? Un acto contrario a la voluntad de Dios. Hacer mi voluntad, hacer actos contrarios a la voluntad de Dios. Por eso la medicina es amarga para ti. El vivir, tratar de cumplir los mandamientos, es una medicina amarga, pero que nos da vida. Así es. Y es el camino de regreso a la casa paterna, a la voluntad de Dios, el cumplir los mandamientos, ¿verdad? Porque como dicen, no, pues ¿por qué tengo que cumplir los mandamientos? Dios no se beneficia con eso, el beneficio es para mí. Es lo que me va a regresar al orden, a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y pues en el Padre Nuestro nomás quedémonos con esto, cada que pedimos, venga tu reino y que tu voluntad se haga como en el cielo, en la tierra, que dice que la voluntad de Dios como se hace en el cielo, se haga en mí. O sea, ahí estamos diciendo en pocas palabras, que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Vamos a cambiar de forma de pensar y dejar de pensar que la tierra es el planeta. La tierra soy yo. Que la voluntad de Dios se haga en esta tierra que soy yo. Y pues vamos a poder vivir en libertad. En Dios seremos libres. Y pues la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que la verdad nos hará libres y la verdad es Jesús. Si no está Jesús en mí, en mi vida, y no reina en mí, soy esclavo de todo el desorden, de todas las pasiones y de todas las cosas muy feas. Esclavos del pecado, y no queremos ser esclavos del pecado. Pues nos dio mucho gusto estar aquí conversando, Lupita. Muchas gracias por venir desde Chico, California, para traernos este programa, de verdad muy enriquecedor. Estoy segura que lo disfrutaron ustedes tanto como lo disfruté yo. Y pues vamos a despedirnos, pero la próxima semana, el próximo viernes, primeramente Dios, esperemos que el Padre Héctor ya esté aquí. Y si no, pues vamos a ver la manera de hacer programa también nosotras, Lupita. Claro, vamos sí. a ver qué podemos hacer, pero que Dios les bendiga abundantemente. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.